Mayalen acude al punto de atención continuada por contusiones en la espalda y el brazo debidas a una caída. Tiene 30 años y vive con su madre. La médica sospecha que puede haber sido una agresión y le hace más preguntas. Finalmente, Mayalen reconoce que su novio la ha empujado y arrastrado por el suelo y que no es la primera vez. Es importante identificar a otras personas vulnerables, por lo que preguntará a Mayalen si tiene criaturas. Vivir en un ambiente de malos tratos puede tener graves repercusiones en la salud de los niños y niñas. La coordinación con pediatría es clave para su detección lo más precozmente posible. Para su protección, podemos avisar a la Ertzaintza. Vistas las lesiones, la médica solicita una ambulancia para derivarla a urgencias hospitalarias, informando al servicio por teléfono. El enfermero de triaje recibe a Mayalen y pone en marcha el protocolo interno para casos de violencia de género, activando en Osabide la casilla de malos tratos y solicitando la presencia de personal sanitario femenino de acompañamiento. Mayalen será atendida en la consulta número 5, que cuenta con circuito de televisión y, si fuera necesario, se puede requerir la presencia policial. Si la existencia de violencia no hubiese sido detectada durante el triaje, sería el personal médico el encargado de activar el protocolo. El parte de lesiones se puede convertir en la única prueba objetiva de la violencia sufrida por la mujer, por lo que es necesario cumplimentarlo con rigor, reflejando los hechos que ella refiere e indicando su estado emocional y psíquico, así como el color, tamaño, forma y localización de las lesiones físicas si las hubiera. Además, se anotará si existe historia previa de violencia y si tiene hijos, hijas u otras personas dependientes a su cargo. Salvo que exista peligro para ella, se le entregará una copia tras habérselo leído. Una vez finalizada la actuación y establecido el tratamiento, se cumplimentará el parte de lesiones y la hoja de oficio remisión. Se le ofrece a Mayalen una valoración por la trabajadora social del hospital. Es importante tener en cuenta que, salvo que haya peligro para su vida y con el fin de asegurar la confidencialidad y respetar su autonomía, antes de ceder sus datos a los servicios sociales o a cualquier otra institución, es preciso recabar su consentimiento. Si Mayalen declinara dicha valoración, informaríamos sobre el servicio de atención telefónica 24 horas, 900 840 111. En el alta hospitalaria, el servicio de admisión de urgencias concierta una cita no presencial administrativa con su médico de familia. Al día siguiente, la secretaria de dirección recibe el parte de lesiones y la solicitud de cesión de datos firmada. El parte de lesiones se envía al registro para remitirlo al juzgado. Y la cesión de datos se le hace llegar a la trabajadora social del hospital, que llama por teléfono a Mayalen para valorar su situación y derivarla al recurso más adecuado. Si el caso hubiese sido detectado en atención primaria, la oferta de recursos sociales se debe realizar a través de los servicios sociales de base. Si la mujer no quiere, informaríamos sobre el servicio de atención telefónica 24 horas, 900 840 111.
Cuando el médico de familia acceda a la historia clínica de urgencias de Mayalen, el circuito sanitario interno de la OSI asegurará la continuidad asistencial. La violencia contra las mujeres es un atentado contra los derechos humanos, además de ocasionar graves problemas de salud en las mujeres y en sus hijos e hijas. Aunque la violencia física es la más visible, la mayor parte de las mujeres suelen acudir a los servicios sanitarios por problemas de salud inespecíficos, que no relacionan con la situación de maltrato en la que viven. Preguntar cómo van las cosas en casa puede ayudar a la mujer a romper su silencio. El papel profesional y la coordinación, tanto interna como con otras instituciones, han de ir encaminados a acompañar y favorecer el empoderamiento de la mujer, lo que repercutirá en su recuperación y la de sus hijos e hijas. Si tienes conocimiento de un caso y no sabes cómo actuar, recuerda lo siguiente. Escuchar con respeto es un acto terapéutico.